Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Mi nombre es Marta Liliana Chicozuque Alarcón, estudiante del programa Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística, del primer semestre de la Universidad del Quindío, Grupo 1 con el profesor Jairo Hernán Díaz. Les hablo desde la población de Soacha, municipio aledaño a la ciudad de Bogotá. Hoy quiero compartir con ustedes lo que es el significado de la información y las respuestas a 4 preguntas textuales. La primera pregunta es: ¿qué elemento une a la archivística, a la bibliotecología y a la documentación? El segundo: ¿qué materia o qué asignatura del plan de estudios que hicimos una investigación me gustaría que estuvieran en mi proceso de formación? La tercera es: ¿qué materia o qué asignatura me gustaría ver de forma presencial en talleres? Y la cuarta es: ¿qué he aprendido yo de esta asignatura? Pues bien, vamos a comenzar entonces con lo que es el conocimiento de la información. Estamos inmersos en un mundo de información, los cuales son a base de datos que llegan a nosotros a través del entorno en el que nos encontramos, ya sea estudio, ya sea trabajo, ya sea redes sociales, en fin, el entorno es bastante grande. Depende de nosotros cómo procesamos y cómo transformamos esa información en conocimiento, ya sea conocimiento negativo o conocimiento positivo. La información ha hecho muchos cambios en las personas, cambios de costumbres, de creencias, de valores, en fin. La información como tal es un flujo de mensajes que proporciona un nuevo punto de vista y nosotros pues la interpretamos en conocimiento. El objetivo como tal de la información es reducir la incertidumbre y aumentar los conocimientos de algo. Quiero compartir con ustedes las características de la información, que son datos, orden, veracidad, dirección y clasificación. Pues los datos son recopilaciones y que ya están codificados de los datos. El orden, si no hay orden, se pierde el sentido de la información. Esto nos obliga a saber qué datos utilizamos, la veracidad, que sea creíble, que sea útil, aunque algunos sistemas de difusión pueden cambiar la información. La dirección, que tenga un punto específico, la información o el dato, que sea que sea jurídica, ese dato que sea médica, que sea técnica, bueno, en fin. La clasificación. Es bien importante clasificar la información para después poder acceder a ella. El uso que también nosotros le demos a la información es bien importante. Quiero compartir los tipos de información. Hay información hablada, escrita, empírica, técnica, jurídica, científica. Bueno, en fin, hay una cantidad de tipos de información. Es importante también en la información los medios de difusión, de lo que ha transformado los medios de difusión es según la época y las circunstancias. Podemos hablar antiguamente de la iglesia, cómo permitía o no permitía cierta información si no estaban de acuerdo las personas con la doctrina, o si no estaban de acuerdo con los conocimientos de la iglesia, pues no permitían la difusión de esa información. Después se vino transformando a lo que era el periodismo. El periodismo se convirtió en un medio de difusión también, al igual que la biblioteca. Hoy en día está la internet, que por medio de datos digitales podemos acceder a la información a través de videos, a través de textos, a través de sonidos, en fin. En conclusión, la información es la base del conocimiento del ser humano, es la evolución cultural. Tenemos que tener en cuenta que si no hay información, cualquier investigación empezaría desde cero. Entonces, quiero compartir con ustedes esta diapositiva
que la hicimos en el trabajo de la información. Entonces, ¿cómo se genera y procesa la información? Como les decía, a través de datos, que son números de códigos sin ninguna relación. Estos a su vez se convierten en textos, que son conjunto de datos relacionados por reglas sintácticas. Los transformamos en conocimientos. Los textos o imágenes que nos llegan son relacionados por significado y semántica. Y a su vez la inteligencia es la que hace transformar y procesar esta información, que ya sea que la incrementemos, la información, el conocimiento, perdón, ya incrementamos el conocimiento con esa información, o simplemente pues adquirimos otra conocimiento. Quiero hablarles de las propiedades de la información, que es la pertinencia, que sea oportuna, que sea veraz, que sea clara y que tenga validez. Para eso quiero compartirles esta otra diapositiva. Donde nos habla de las propiedades. Entonces, la pertinencia como tal, pues aclara la información, es oportuna y es precisa. Que sea veraz, como les decía, que tiene que ser cierta, que sea clara, que sea transparente, que tenga validez, que cumpla ese propósito para el cual fue creada. Aquí pues estamos viendo cuáles son las características y las propiedades de la información. Como les decía, pertinencia, que sea oportuna, que sea a la hora que tiene que ser la información. No podemos tener información de hace un año si vamos a crear conocimiento. Que sea veraz, que tenga claridad. Las características, esto sería como a modo de sistema, que haya computabilidad, que haya virtualidad, que tengamos la capacidad. Este esquema que hicimos acá fue la fuente de información, sería como el dato. ¿Cómo construimos ese dato? En un mensaje. ¿Cómo le llega al transmisor? ¿Cómo el transmisor va por un medio, por el lenguaje documental, cómo lo va a dar al receptor? Esta fuente o ruido me parece a mí que es bien importante, porque esto nos quiere decir cómo yo estoy utilizando el lenguaje documental para que mi usuario entienda la información que yo le quiero dar. Cómo el receptor convierte esto en mensaje y cómo llega al receptor la información. Que tenga todas las propiedades, que sea pertinente, que sea oportuna, que sea veraz, que tenga claridad y que tenga validez. Con esto pues ya pues espero haya quedado un poco claro el concepto. Para mí lo ha quedado. Entonces, quiero contestar a las preguntas que nos hacen anteriormente. ¿Qué relación o qué elemento hay en común entre la archivística, la bibliotecología y la documentación? Definitivamente, el elemento es la información, aunque la información en cada una de ellas sea diferente. La biblioteca, pues, es la parte informativa, la que nos resuelve una duda, la que nos da algún conocimiento. La del archivo, pues, da fe de algo, confirma o surge de una actividad de una empresa o de una persona. Ella no transmite conocimiento, nos da fe de algo y deja constancia de algo. La documentación, pues, son bases de datos, recopila, esta sí se trabaja, esta información se trabaja porque se recopila, el documentalista recopila esa información y la transforma, la resume, para que su usuario la tenga. La segunda pregunta, pues, son las asignaturas que me gustaría que estuvieran en mi proceso de formación. A mí particularmente me llama mucho la atención lo que son los archivos electrónicos, la digitalización de documentos. Me gustaría ver lo que es TRD, la TDD,
¿Por qué estoy tan interesada en los archivos, electrónicos y digitales? Porque yo pienso que muy seguramente en algún tiempo, no muy lejano, vamos a llegar a la cero papel. Entonces va a ser muy importante estar a la vanguardia, saber qué documentos electrónicos nosotros van a ser válidos, van a ser veraces para una empresa, cuáles los podemos aplicar y cuáles no. La tercera pregunta que estoy aquí, y es algo que me gustaría mucho porque la práctica que he tenido como en el archivo, me gustaría mucho una parte práctica en cuanto a restauración de documentos. No la hay. En los archivos que he visitado, que me ha tocado organizar, la documentación está pésima, está dañada por la humedad, por el calor. Entonces sí sería muy importante poder recuperar esta información, poder dejar un legado, es la historia de una empresa al fin y al cabo, es la biblioteca, o sea, todo eso es la historia. Entonces me gustaría mucho poder restaurar los documentos. ¿Qué aprendí de esta asignatura? Pues a ser más investigativa, a procesar, a sustentar, a abrirme un poquito más, a no ser tan encerrada, a dar más mi conocimiento. Ha sido muy difícil y pues lo estoy compartiendo en este momento. Esto ha despertado mi interés en el conocimiento y pues aparte de eso he aplicado los medios de comunicación. Solo quiero darles las gracias por este momento, por poder compartir con ustedes y espero que haya una próxima oportunidad para compartir con ustedes nuevos conocimientos.